Pues, ¿cómo están? Saludándonos con mucho cariño. Desde su canal están aquí y hablan conmigo. Y bueno, ahora han cambiado las cosas. La presidenta Sheinbaum ha aceptado que sí, que definitivamente estos grupos delictivos se pueden considerar como terroristas o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Por la censura de la palabra. Pero yo les pregunto a ustedes, hace el 20 de febrero ya se totalmente se presupuesta y entra en vigor el 20 de febrero la designación de estos cárteles del narcotráfico como equivalentes a grupos extremistas como lo que se vio por allá ustedes en África, en Medio Oriente. De hecho, ahorita hay que hacer mucha oración por África porque los cristianos están siendo, es uno de los crímenes de lesa humanidad más graves como nunca se habían mirado ahorita por allá en África contra los cristianos. Y ¿cómo se dice? Grupos extremistas también por Europa, ustedes también, todos los eventos que sucedieron por allá. Y pues muchas personas pues no estuvieron muy convencidas de eso. Nuestra presidenta como que se rehusaba a decir que estos cárteles estaban clasificados en esta categoría tan grave y tan seria. Sin embargo, yo tengo mi opinión al respecto y ahorita se las voy a compartir. Ahora ella ya lo está diciendo que así es. Y pues para el gobierno mexicano y para la sociedad mexicana principalmente, para la gente ha sido un gran alivio de que esto está pasando, porque lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque si ellos ya el 20 de febrero, imagínense, ya entró en vigor totalmente, ya entra en vigor. ¿Qué quiere decir? Ahora sí que la avanzada militar posiblemente entre ahora sí fundamentado totalmente en territorio mexicano con todo su arsenal. Yo les dije, drones en México, o sea, ya está pasando, ya se venía viniendo desde mucho antes, pero no se había dicho públicamente o oficialmente, porque ustedes recuerdan cuando pasó lo de este hombre que fue brutalmente, fue una historia muy triste. eh, un agente de la CIA que sufrió bastante en México por lo que le hicieron estos cárteles, que estaba Enrique, es que se llama Macarena, algo así, Camarena o algo así. Este hombre, pues sí sufrió bastante, fue muy triste la historia de este hombre. Y pues para estos grupos delictivos, pues imagínense, como una espía de Estados Unidos, pues eso es totalmente brutal siquiera mencionarlo con las palabras tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya hay una hipótesis, por supuesto, que estas organizaciones ahora sí, de verdad, tienen que darse cuenta que el tiempo es así, el tiempo, la gente no puede vivir con miedo, o sea, la gente no puede vivir aterrorizada. Y eso es lo que yo les iba a mencionar precisamente, porque ustedes, desde que este hombre empezó con una de sus amenazas, que eran de las más grandes que iba a haber en su campaña, formalizando así ya a estos grupos con ese nombre, ¿por qué? Porque estaban haciendo tráfico, ¿sí? De drogas de un país a otro país y estaban afectando y estaban violando todas las restricciones legales, económicas. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Pues este hombre lo ha conseguido ya para que quede así, que sean seis los cárteles que han afectado consecuencias económicas, políticas, militares y de todo tipo a los países, a ambos países, no nada más a Estados Unidos, sino también a México. Por eso es importante que México colabore con esto. ¿Por qué razón? Pues porque los ambos países están siendo víctimas de estos grupos delictivos que lamentablemente muchos de ellos están allí dentro, que son inocentes. Aunque ustedes no crean, muchos de ellos fueron niños, jovencitos arrebatados de sus casas y se los llevaron para hacer este tipo de cosas tan horrendas y tan horribles. Y esto de verdad que es bien súper complicado, es súper complejo porque pues casi siempre pagan justos por pecadores, pero de que hay maldad en estos grupos, hay gente que tiene muchísima maldad, que no le importa. Aquí lo importante no es que agarren a los pequeños, sino que agarren a los grandes, o sea, las cabezas. ¿Por qué? Porque de esa razón, pues sí, eh, puede la gente ahora sí dormir en paz, ¿verdad? Dios bendiga a todos, Dios bendiga a América, que viene siendo todo el continente americano, que Dios bendiga a Europa, a todos los continentes, al continente africano, a todos los continentes europeos, a todos. ¿Por qué razón? Porque de verdad el terror se ha instalado, por eso quiero hablar de esta palabra, terror se ha instalado en estos países, en estas comunidades, en estos lugares marginados, en todas las clases sociales. Esto no hace distinción de género, de raza en lo absoluto, pero sí.
Yo, en lo personal, sí pienso que el nombre es correcto. Les voy a decir por qué. Porque muchos dicen que cómo es posible, es como si se, se comparara con estos grupos del Medio Oriente, de estos genocidios que ha habido también en grandes masas, personas víctimas, las víctimas de la guerra, todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra esta, si usted la dice en terro y luego rista, ¿verdad? Para decirla por el rooting de aquí, eh, esta palabra está totalmente adecuada. Les voy a decir por qué. Y no tiene que ver si acá en Medio Oriente, si en Europa, si se compara con grandes crímenes de lesa humanidad donde de verdad causaron tanto. Una persona que causa terror a otra, ¿cómo se le llama? Terror, ¿qué? Lista. O sea, es perfecto. O sea, es así, no hay otra. O sea, no tiene nada que ver si legalmente ya se considera así, si oficialmente ya se les llama así. No hay otra manera de llamarle a una persona que le causa terror a otra más que. Entonces, ponte a pensar. O sea, ponte a pensar. Una persona que trabaja en los periódicos, ¿cómo se le dice periodista? Una persona que trabaja en el cine, ¿cómo se le dice cineasta? Y así te pudiera decir muchísimos ejemplos. Entonces, una persona que causa terror, ¿cómo se le llama? Solamente con eso los dejo, amigos. Quería decirles que la palabra está adecuada. Desde mi punto de vista personal, está adecuada. Así que yo sé, como se los vengo diciendo en varios videos, muchas personas van a estar en paz. Sus hijos desaparecidos que no saben dónde están, probablemente los traen en medio de todo esto, causando horror a otros, siendo inocentes, porque a ellos les meten cosas también, ustedes saben, para que bueno, es muy triste hablar de esto, no quiero hablar más de esto, no quiero hablar, porque es demasiado lamentable, pero sí les quiero decir que la palabra está correcta. Desde mi punto de vista personal está correcta y ustedes usen el sentido común. ¿Por qué les digo esto? No tiene nada que ver con oficiales, no tiene si es oficial, si es legal, si no es un término muy, que es muy agresivo, es muy violento. O sea, ponte a pensar, si una persona causa terror a otros, ¿cómo se le llama? Bueno, les abrazo con el corazón. Soy Edith, desde su canal están aquí y hablan conmigo. Gracias. Hoy hablaremos del número 666. Interesante porque muchísimas personas me han preguntado qué pienso acerca de esto. Bueno, el número 666 se considera que es el número de la bestia y en muchos casos se asocia al diablo. Esto es un detalle que forma parte de la cultura popular y no otra más que está vinculada a las representaciones demoníacas. La respuesta se puede encontrar en la Biblia. Es muy interesante que entendamos muy bien realmente lo que significa el número 666. ¿Por qué se ha satanizado tanto este número y por qué se considera el número del diablo? Eso es, se dice que aparece en un versículo del último libro del Nuevo Testamento en la Biblia y se asocia a este detalle en particular, pues sí, con entidad demoníaca. Juan de Patmos es el autor de Apocalipsis, también conocido como Revelaciones, Revelaciones de Jesucristo. Se trata del último libro del Nuevo Testamento y por lo tanto de la Biblia. Los textos con los que termina incluyen gran cantidad de símbolos que han dado pie a muchos debates e interpretaciones. Muchos académicos lo consideran una obra de carácter profético que trataba de anunciar el fin del mal y la llegada del reino de Dios. La traducción de uno de sus versículos en el capítulo 13 indica, aquí está la sabiduría, el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Esa es la razón desde donde empezó el origen del número 66. ¿Por qué? Porque aparece en el Nuevo Testamento, más conocido como por su nombre en griego Apocalipsis. El manuscrito, como les menciono, fue obra de este hombre Juan de Patmos y era supuestamente donde se anunciaba el fin del mundo con la inminente llegada del reino de Dios. Y sí, esta es una de las teorías que por mucho más tiempo se han extendido a través de la historia y estas palabras son apoyadas por un teólogo, Ian Boxall, de la Universidad Católica de América, cuyas palabras recoge la BBC. El experto habla sobre la posibilidad de la que la intención de Juan Patmos en la citada obra no fuera predecir el futuro del mundo, sino atacar al imperio romano, usando eventos contemporáneos y tradiciones apocalípticas antiguas. Además, señala que en la antigüedad eran muy comunes los acertijos en los alfabetos griegos y hebreo,
hebreo, cada letra equivale a un número. Al sumar las que componen un nombre, se obtiene una cifra. Según esta explicación, bestia no haría referencia al diablo, sino que podría ser una manera de evitar mencionar a un emperador cuya historia se asocia a la tiranía, la persecución de los cristianos y un gran incendio en Roma. Nerón César lideró el citado imperio entre los años 54 y 68 después de Cristo. Su nombre en hebreo sería Ron-Xar. Estos 7 letras se interpretan con los números 50, 206, 50, 100, 60 y 200. Y la suma de todos ellos da como resultado, por supuesto, el 666. El 9 de junio del 68, en Roma, en medio de una revuelta palaciega, era forzado a suicidarse Nerón, nacido en diciembre del año 37, como César Augusto el Germánico, hijo del matrimonio entre Domicio y Agripilla. Con solo 3 se hace mencionar, muy interesante el tema acerca de lo que eran estos números, la importancia de estas fechas y de estos eventos. ¿Por qué razón? En algunos sentidos, ahora vamos a darle la vuelta a todo esto, ¿verdad? Cambios positivos. Se dice que el 6-6 puede ser una señal de cambios en la relación, pero siempre para bien, a mejor. Quiere decir que estáis avanzando, cada uno en su propia historia personal. Y eso a la larga, aunque pueda traer algunas tensiones, se transformará en algo positivo dentro de una relación. O sea que, según los astrólogos y estudiosos, representa la apertura a nuevas relaciones, romances y al amor en general en tu vida. El 6-6 representa la paz, el equilibrio, la armonía. Estos dígitos aquí, según los ángeles, también habla a la secuencia aparece ante ti cuando tu ángel de la guarda quiere que escuches más tu intuición y que te desprendas de todas esas preocupaciones materiales o terrenales. Entonces, si se dan cuenta, según también la numerología, es mantener tu mente en equilibrio cuando ves estos números. No es maldición ni es nada negativo en lo absoluto. Al contrario, que no te dejes llevar por impulsos y no caigas en extremos, sino que mantengas tu mente en equilibrio. Así que esto habla de armonía, un buen momento para trabajar en la paz en tu vida, recuperar esas relaciones buenas en tu hogar, incluso en tu propia mente. ¿Por qué siguen y continúan considerando que es de mala suerte? Sí, en la numerología también, el número 6 generalmente se considera de buena suerte. Así que no solamente son culturas venidas de la cultura china, sino también otros países tienen creencias similares derivadas de estos conceptos. Entonces, no es algo aquí que definitivamente, según la numerología, hablan que el número peor de todos es el 8, porque es un presagio considerado de venida de la destrucción. Pero el 8 es el número infinito, también tiene un valor impresionante el número 8, así que al final de cuentas no es algo de lo que las personas pueden quedarse con una solamente idea. ¿Por qué razón? Porque si del 8 dicen que es de los peores números y según la numerología incluye felicidad, abundancia, prosperidad, fortalezas en la personalidad, don para manejar todas las finanzas y un trabajo honorable dedicado a su vocación y a lo profesional. Eso es el significado. Entonces hay si se dan cuenta, se contrapuntean y de alguna manera cae la persona en esa confusión. Así que tú no debes de temer, tú no debes de temer a estos tipos de números porque al final de cuentas no son números que pueden causarte negatividad. Ustedes saben también que se ha hablado mucho del número 13, por qué razón se considera de mala suerte y eso también es interesante mencionarlo porque según al traidor Judas se le atribuye el 13, la crucifixión de Jesús tuvo lugar en un viernes 13 que indicaba la tradición. También cabe destacar que en el capítulo 13 del libro Apocalipsis de la Biblia se habla de la llegada del anticristo y aparece el número del diablo, que es el 666. Entonces tiene muchísimas vertientes, toda la numerología, los números y cómo se ha manejado por siglos y se han mantenido esas creencias que se asocian con mala suerte y cosas así. El martes 13, ni te cases ni te embarques. No hay ninguna explicación sobre el origen de esta superstición y el miedo irracional a dicha cifra que se llama el nombre, tiene un nombre, se llama triskaidecafobia, así se le llama triskaidecafobia, los que tienen miedo al número 13. Pero hay un hombre, el John Nickel, que expone la conversación que el 12, un número compuesto, representa muchas veces la integridad. El 13, que es el primo, rompe con la perfección del número al que sigue. Por ejemplo, son 12 los meses del año, las horas que aparecen en un reloj, los signos del zodiaco,
los dioses del Olimpo y los apóstoles de Jesús. Este último murió poco después de que hubiera 13 personas en la última mesa al que llamaron traidor Judas, que se le atribuye el número 13, aunque ya se ha dicho que para nada en lo absoluto, por toda la información que se ha recopilado, que Judas no fue nunca un traidor, al contrario, era uno de los favoritos de Jesucristo, quien iba a llevar el plan maestro de una forma perfecta, porque era el que tenía más humildad, más espiritualidad, más avanzado que los demás y que podía con este trabajo, esta misión que él tenía que llevar a cabo para concretar el plan maestro de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, por eso es esto, la verdad sí es muy interesante que pues las personas conozcamos un poco más de realmente de la historia para que no entremos en esa pues en la información de que existen, según la Cábala, 13 espíritus cabalísticos, la carta número 13 del tarot es la de la muerte, y en muchísimas más mitologías escandinavas, Loki fue el dios que llegó en 13º lugar a una fiesta en el Valhalla y engañó a otro invitado para matar al dios Baldur, y así, 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 así. Entonces, pero la muerte, muchos dicen que realmente es la vida, o sea, que es lo contrario, cuando uno muere, uno renace, uno vive de nuevo. Entonces, pero si buscan y las personas siguen buscando las consecuencias de esta superstición, la justificación, se habla de que el del Apolo 13, la NASA dejó de enumerar las misiones tripuladas de su programa espacial, muchas aerolíneas se saltan la fila 13 en sus aviones, igual hay edificios que no tienen el piso 13, al igual que no existe en Avenida 13 en ciertas ciudades, y en las competiciones deportivas no se asigna dicha cifra a ningún participante. Entonces son supersticiones de la gente, y si tú le das energía a esas, como en personas en España, puede tener el DNI con el número 13 que quedó vacante, el 12 pertenece a la infanta Elena y el 14 a la infanta Cristina, pero ninguna persona en España puede tener el DNI con el número 13. También cabe recordar que la edición número 13 de Gran Hermano en España llevó el nombre de GH12 más 1 por el temor de la superstición. Entonces, es la energía que nosotros damos. Yo en lo personal pienso que es la energía que nosotros depositamos en estos números, porque al final de cuentas el número 6 también no es ¿cómo se dice? Tan malo así como se ha dicho. Y, y bueno, ustedes también saben de estos documentos que existieron, donde se hablaba de los arcontes y de todo eso. No recuerdo bien el nombre de estos documentos, pero también hablaba de eso, que el número 6 era como la mujer se le relacionaba con el número 6, y qué curiosamente, ¿por qué se aborrece tanto ese número, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les digo que mucho de esto es más bien supersticiones, así, supersticiones. ¿Y por qué a algunas personas se les da esas supersticiones? Porque han puesto y han depositado una enorme energía en esa información, le han dado poder a esas palabras, y de ahí vienen los acontecimientos que se dan por consecuencia. Es decir, las consecuencias siempre preceden a la energía que depositamos en cualquier cosa, situación, persona, circunstancia, pensamiento o hecho. Bueno, amigos, pues aquí les dejo esta información, que en lo personal también pienso que suena súper interesante. Un abrazo con cariño para todos, que tengan un hermoso y bendecido día. Gracias, gracias, gracias. Maitreya, ya está aquí el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara. Pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido. Y gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído. Gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón. Ya está Maitreya en Amazon. Gracias.